Entonces estamos hablando de, digamos, como estos tres pilares fundamentales del pensamiento del Renacimiento, que son el humanismo. Entonces, ¿qué produce eso? O de dónde viene? ¿O qué significa el humanismo? Es el deseo de renovación de la sociedad y el ser humano. Pero trajo consigo una defensa de la libertad del pensamiento y la expresión. De alguna manera es como volver un poco a los principales sistemas griegos y como tratar de recuperar esa reflexión del ser racional, del hombre racional y la influencia que esto tiene en la ética, la política y la historia. Esos avances técnicos y científicos despertaron una sensación de que todo era posible, es decir, como que el hombre podía conocer los secretos de la naturaleza y utilizar sus poderes con fines benéficos. De ahí surge el pensamiento hermético del humanismo. El pensamiento hermético, pues sabemos que está asociado a conjuntos de saberes como la alquimia y la magia, con los que el ser humano buscaba dominar la naturaleza. ¿Producido por qué? Por esas conquistas y por todo lo que significó Marco Polo, Alejandro, etcétera, 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 y el descubrimiento o la conquista, por no decir descubrimiento, porque hay una teoría que se descubrió mucho antes de nuestro continente. El antropocentrismo, que aspira a un hombre nuevo, liberado de la ignorancia y la barbarie. Digamos que en el periodo medieval, pues era corriente común eso, la barbarie y pensar en el ser como la ignorancia, como ver siempre el de atrás como el cavernícola o el no desarrollado. Y para esto, en el antropocentrismo, pues la principal herramienta es la educación y el desarrollo de la personalidad del individuo. En la Edad Media ya vimos lo que gobernaba era el teocentrismo. Ahora los pensadores de esta época, pues crean esta perspectiva antropocentrista, donde el hombre es el centro del universo y donde el hombre es el dueño de su propio destino y es libre y puede decidir su conducta. El antropocentrismo se refleja también en todos estos temas políticos, en el pensamiento político y lo que esto empieza luego digamos, o se empieza a reflejar luego en esas corrientes políticas que en el medioevo anteriormente pues se regían por las leyes divinas, pero en el Renacimiento se proponen modelos políticos fundamentados en la naturaleza humana. Y dentro del antropocentrismo, pues hay dos perspectivas radicalmente opuestas, muy diferentes. Una que es el realismo político defendido por Maquiavelo, que afirma que el hombre tiende por naturaleza a hacer el mal, a la crueldad y a la violencia, y el utopismo, que es defendido por pensadores como Tomás Moro o Bacon, que afirman que es posible diseñar y establecer una sociedad perfecta, igualitaria y en la que se respeten todas las ideas. Acuérdense que utopos es como utopo sin tierra, sin piso, sin arraigo, es como lo que estamos viviendo ahora y sobre todo en mi país, el naturalismo. La naturaleza debe ser exaltada por sí misma, no simplemente por ser creación de Dios y símbolo de su omnipotencia. Más concretamente, con respecto al ser humano y a su naturaleza, restaron valor a los aspectos religiosos y acentuaron los de procedencia natural. Ahí viene un personaje que para mí, opinión particular personal, es nefasto y es el señor Darwin, de esa teoría de las especies y del que vence es el más fuerte. Eso es lo que nos tiene fritos en este momento. Ahora sí nos metemos con nuestra época. Entonces vamos a hablar del Catún de aire, el anticipo que hubo en 1980, el final de Tierra en el 2000 y la consolidación cuando se establece en este Catún pasado el ciclo de aire que va a dominar hasta el año 2199, pero en el 2159 se nos cruza el anticipo de agua en Escorpión. Entonces, entramos con este. Esta carta, pues ahí le quité el lugar, pero este es el Catún ubicado en Estados Unidos como la, por ahora, potencia,
Pero miren, si en ese anticipo de aire, como lo vimos en los 3 ciclos anteriores, con el tema de conquistas, de inventos, de desarrollos, de todo lo que pasó con la navegación, la tecnología, pues miren, en solamente en 10 años, acá solamente puse, eh, eh, 10 años sobre todo, al final hay unos cercanos al final de los 20 años, pero miren todo lo que surge en este periodo. Ahí es cuando aparece el SIDA, entonces se detecta el VIH. Cuando aparece la primera computadora personal de IBM en el 81 y el primer portátil que se llamaba el Osborne One, el Walkman de Sony, se crea el método de secuencia del ADN, se crea el fax. Digamos que el transbordador Columbia es el primer vuelo de un transbordador, se crea el disco compacto, el corazón artificial, se utiliza por primera vez en un Mercedes-Benz un airbag, es el año, en el 83, en el que nació el Internet. El Internet viene de los 60, pero realmente ese protocolo del TCP/IP y que se lograra la comunicación entre un computador y otro, eso no sé si fue entre Berkeley y Stanford, pero bueno, el año 83 es el año en el que se conoce como oficialmente que nace el Internet o el WWW World Wide Web, como lo conocemos hoy. La filmadora Sony, el Motorola Dynatac 8000, que era un teléfono así gigante, que es como el antes del celular, la cámara fotográfica digital, se habla en genética del polimorfismo del ADN, Apple lanza el primer mouse, es el primer microscopio electrónico, estamos en el auge de todo este tema de los superconductores, desde ahí se empiezan a crear los automóviles eléctricos, o se habla de eso y se empieza a estudiar la posibilidad de hacerlos. La primera cirugía robótica con láser no invasiva, el microondas Windows, el buscapersonas Nintendo, bueno, eventos sociales claves, ya no de inventos, pero que sí hablan de lo que empezó a pasar con el final de la Guerra Fría y con la reunificación de Alemania, el proyecto del genoma humano, el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, una bomba que marca mucho lo que va a suceder después en el Catún siguiente, en el del 2000, que es esta bomba del World Trade Center, es cuando explota ese boom también de los .com, se crea el celular en el 95, la primera clonación de la oveja Dolly y acá nace el euro. Entonces, pues ciclo de otra vez la conjunción en aire, en Libra, exaltación de Saturno y en el término de Mercurio y todo lo que significa eso en los cambios radicales que se iban a imponer en la forma en la que nos íbamos a comunicar, desde el fax hasta el internet, hasta la telefonía celular, los juegos y demás. Entonces, sucesos. ¿Qué hice? Por ejemplo, dentro de este gráfico con el Catún de Estados Unidos, hablando de nuestro gráfico de astrodinas, por ejemplo, un hecho relevante que no sé si se acuerdan del Una Bomber, del gringo este loco que era como profesor, era medio genio y es el que empieza a matar personas con cartas bomba y es este, el Una Bomber en este punto exactamente. Y si yo hago el atacir del Catún para ese periodo del Una Bomber, pues las cuadraturas, ahí estamos hablando de Plutón, exactamente encima de la casa 8, formando las cuadraturas, todas las cuadraturas que se hacen ahí. Ese como un evento puntual en Estados Unidos. Otro, por ejemplo, a través de un catún, viendo el atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Entonces, lo mismo, el catún para Roma, el atacir para la fecha del atentado y el gráfico de astrodinas de cuando se produce ese atentado. Entonces, en ese momento, por ejemplo, miren, Marte, que está en 7 grados, le está haciendo una cuadratura a esta luna en 8 grados y desde este catún, pues estaba hablando de esa cuadratura de Marte pues con Plutón, la luna negra, y bueno,
ahí se produce el atentado, viéndolo detalladamente, pero nos podemos meter a analizar el regente, el ascendente, que es Mercurio. Yo no me acuerdo cómo se llamaba o cómo se llama, no sé si seguirá vivo el que hizo el atentado contra el Papa, pero pues era un jovencito. Y hay toda una teoría que dice que ese atentado fue perpetrado o auspiciado, promovido por los búlgaros. Y bueno, es toda una teoría que hay de la incidencia extranjera. Ahí podríamos hablar de Quirón formando parte de esa gran cuadratura donde está involucrada la Luna, el nodo sur y los nodos, y el Quirón en la casa 9 en el tema de lo religioso, pero también de esa posible injerencia extranjera. Ese Catún produjo muchos atentados. Miren que entre el 13 de mayo del 81, cuando fue el atentado del Papa, y el 30 de marzo del 81, cuando le disparan a Ronald Reagan, pues digamos que era un periodo donde en ese Marte, eh, digamos que iba a ser, y ese Plutón también, a través de sus cuadraturas y de sus aspectos, pues acá está el atentado contra Ronald Reagan. Pero es una fecha o es una época en la que estalla el escándalo de Irán-Contras, donde hay una recesión global y crisis del empleo en 1980 en Estados Unidos, donde hay una bomba en el 83 en el Líbano que mata a más de 300 personas, entre ellos eran 241 marines, y es cuando se inicia la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos y contra la yihad islámica. El tema del Internet, el acuerdo atómico, cuando cae el muro de Berlín, y también una revuelta muy importante en el 89, que es en la plaza de Tiananmen. Entonces, fin de tierra. Ahora vamos a hablar del 2000, que es la conjunción que se produce en Tauro, como final del ciclo Tierra de 240 años. Entonces, ¿qué vivimos en esta época? Eh, yo digo ahí se empieza a materializar la nueva Inquisición. ¿Por qué? Porque el atentado de las Torres Gemelas, que hace parte de este Catún, que está acá marcado el 11 de septiembre del 2001, pues todo lo que se ve ahí, que no me voy a poner a detallarles, la cuadratura Plutón con la Luna y bueno, etcétera, pues ahí empieza todo este tema del gran control sobre los viajeros, sobre quítense los zapatos, quítense el cinturón, qué puede llevar, los líquidos, los no líquidos. Es un tema de control, 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 que se vive también durante este Catún como final de tierra. Esas grandes crisis económicas que se viven en Europa, en Estados Unidos y en muchos otros países donde empiezan las economías a temblar. Y también la gran crisis que se empieza a vivir en Medio Oriente, también con Rusia, China, en América, y bueno, crisis, tensiones por un tema de tierra. Acuérdense, el poder, el dinero, el control, las potencias. Entonces, es como la cereza del pastel en el tema de el capitalismo, bueno, todo el crecimiento incontrolable que han tenido en toda esta época a partir del Y2K, pues las empresas tecnológicas, las empresas de comercio electrónico, todo lo que ha significado el tema del Internet y las redes sociales, y el control que se empieza o se empezó a generar a través del Internet, de las redes, de los algoritmos, Big Data, el blockchain y todas esas cosas, incluyendo hasta el reconocimiento facial. Entonces, dentro de este periodo de estabilización de aire, que es en el que estamos ahorita, pues yo pongo ahí como enumero unos sucesos, por ejemplo, lo que va a significar para este periodo de expansión de aire la llegada a Marte o la posible conquista o llegada del hombre o las bases que se puedan generar o que se puedan construir en estos siguientes 20 años, el cambio radical que está viviendo la economía por la fuerza de las criptomonedas. Esto, además de, pues ya sabemos que Urano está en Tauro y la cuadratura que quedó haciendo o funcionando durante este Catún, pues tiembla
tiembla el capitalismo, tiembla la banca, tiembla el planeta. Revueltas sociales y conflictos bélicos, grandes avances en tecnología que cada vez vamos a ir viendo más. Todo lo que ya nombré de blockchain, big data, inteligencia artificial, internet, redes, grandes cambios en generación y uso de energías renovables. Entonces podemos hablar de este final o, digamos, o pérdida de fuerza del petróleo, las grandes migraciones, todo eso que está pasando, si vieron hace unos días cómo llegaban esos cientos de marroquíes a España y llegaban nadando y apenas llegaba uno a la playa, el policía lo agarraba a golpes uno después de venir nadando y poder pisar tierra firme, que lo agarren a golpes. Muchos de esos estarán ustedes en donde están viendo qué es lo que se replica o se repite de Colombia, como, la policía, sí, el ejército están matando a la gente, pero allá vamos a llegar ahora más adelante para ver que ese tema de la información y de lo que generan estas migraciones y de todo lo que está pasando con la crisis económica y todo el, digamos, como un cambio de concepto o de forma de pensar, pues es lo que está produciendo ese nuevo orden. Competencia de liderazgo con potencias mundiales como China, Rusia, Estados Unidos, Europa, etcétera. En la pandemia y la vacunación, el calentamiento global y los cambios drásticos en el clima y las aguas por el tema acuario. La nueva polis, esa nueva polis que antes era el vínculo, que eso es fundamental, esa palabra me parece fundamental y como arquitecto también se los digo, en la historia de la arquitectura es como el desarrollo de la conciencia del ser humano, el concepto del hombre y el vínculo, la relación con los demás que se hacía en vivo y en directo en la ciudad, afuera y en el espacio público, hoy es un vínculo virtual, o sea, se está perdiendo eso. El poco contacto entre la gente y todo eso va a marcar una nueva arquitectura, un nuevo urbanismo y muchas nuevas cosas. Mucho más individualismo, rebeldía y debate, cosas o temas que le gustan mucho a Acuario. Cambiará la manera de pensar y el concepto religioso y sobre el ser humano. Control y más control, de libertad poco. Entonces, pues Urano, Acuario, la libertad y, mejor dicho, algo un poco alejado de la verdad. Vamos a entrar justamente ahí. Entonces, Acuario. Decimos que es la revolución de ideas, el cambio de valores, pero es mucho más que eso. Los sumerios le dieron el nombre a este signo asociado a su dios An, que es el de las aguas, el que derrama el agua de la inmortalidad sobre la tierra. Acuario tiene una tendencia a ser drástico en su concepto de justicia social. Estas conjunciones han estado asociadas muchas veces con tiempos revolucionarios y de mucha intransigencia. Acuario no acepta fácil razones, siempre piensa que los equivocados son los demás y le gusta armar debate y polémica. En Saturno y en Júpiter hay una oposición potencial, es la reunión de dos contrarios en potencia. Eso pues lo tenemos que hablar de las cualidades activas y las cualidades pasivas, las activas el calor y el frío, las pasivas lo seco y lo húmedo, e igual que el sol y la luna, que son opuestos, pensemos que, o lo podría decir yo de esta manera, es como si la conjunción o la oposición también de Júpiter y Saturno, y esa oposición lo trabajaban los mayas en su Catún. Nosotros no hablamos de, el ciclo de oposición de Saturno y Júpiter, hablamos más de la conjunción, pero también habría que estudiar todavía más los momentos de oposición de los dos planetas, porque es como si habláramos de un eclipse. Igual que lo produce el Sol y la Luna, lo producirían Júpiter y Saturno, y por eso hablamos de la reunión de dos contrarios que son opuestos. Entonces, dentro de esas características, pues sabemos que en las triplicidades y en los elementos hay un signo que es más fuerte que otros. Hay los fuertes, los medios y los débiles. Pues Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis son los fuertes de cada triplicidad. Entonces, por eso esta conjunción de Acuario tiene tanta fuerza y tanta incidencia. Y pues de alguna manera, entender a Acuario, esto se los lo voy a leer tal cual porque viene de Vettius Valens, en su libro Antología
Libro 1 dice, Acuario es un signo celestial masculino sólido antropomórfico, algo húmedo e individual. Es mudo, bastante frío, libre, de tendencia ascendente, feminizante, inmutable, básico, con poca descendencia. Es causa de problemas surgidos del entrenamiento atlético. Lleva cargas o trabaja con materiales duros, un artesano, alguien público. Los hombres nacidos bajo este signo son maliciosos, enemigos de sus propias familias, incorregibles, voluntariosos, engañosos, tramposos, ocultan todo, son misántropos, ateos, acusadores, traidores de la reputación y la verdad, envidiosos, mezquinos, ocasionalmente generosos por el flujo del agua del signo e incontrolables. Espero que ningún acuario haya por acá que se sienta mal, pero pues esto es el concepto sobre el cual tenían a Acuario antes de que se le entregara la regencia a Urano, pero siendo un signo regido por Saturno, el maléfico mayor. Entonces, la Revolución Francesa a Urano le otorga esa aura de rebelde, revolucionario y libertario. La posterior revolución industrial le agrega el aire de científico, tecnológico y progresista. De forma coherente, estos atributos le fueron trasladados a su nuevo domicilio, es decir, a Acuario, el signo del aguador. Resultaba lógico que si Urano representaba todo aquello, su signo también reflejara dichas características. Sin embargo, Acuario digamos como en este orden mitológico, no es realmente un inventor, ni un revolucionario, ni un redentor. Este signo está asociado a un personaje que se llama Ganímedes, que si se acuerdan, era amante de Zeus, era el copero. Entonces Zeus le entrega a él el trabajo de entregarle, de servir de copero, de entregar el agua, el que distribuye el agua de la inmortalidad a los dioses. De todos modos, pues dice que no hay una mejor forma de entender esta figura de Acuario, eh, pues si no nos vamos digamos como a los atributos originales que tenía la astrología de los primeros siglos, que es, por ejemplo, este concepto de Vitius Valens. Lo primero que puede sorprendernos es, por ejemplo, la cantidad de atributos negativos con los que se asocia el signo. Eso lo dije, tiene que ver con el gran maléfico Saturno y pues también es importante aclarar, pues de alguna manera, eh, que lo maléfico es como lo contrario a lo asociado a la vida. Entonces Saturno tiene una calidad o una cualidad fría y seca. Va en contra de la vida de alguna manera. En el calor, en el frío, perdón, y en la sequedad no se produce la vida. Los seres no prosperan bajo esas condiciones. Por el contrario, la combinación del calor y lo húmedo, que tiene que ver con Júpiter, pues eso es lo que hace que prospere la vida. Bueno, Ptolomeo en el Tetrabiblios decía que Saturno, así literalmente Saturno por consiguiente, debido a que es frío y adverso al calor, moviéndose también en una órbita superior más remota de las luminarias, que ocupa los signos opuestos a Cáncer y a Leo, que son Acuario y Capricornio, y son asignados a él en consideración a su naturaleza fría e invernal, y porque la configuración por oposición no coopera hacia la producción de bienestar. El origen de la mitológico y la constelación de Acuario, pues ya lo vimos, está asociado a Babilonia, a ese dios An o Ea, y bueno, tenía mucho que ver en esa época con el solsticio de invierno y con las grandes lluvias. Esas lluvias que pues luego para los egipcios son los que producen vida, porque por eso es que se puede cultivar, y lo mismo para los sumerios y los babilonios, pero tenía que ver con periodos de destrucción también. Eso es como algo tiene que morir para que algo nuevo tenga que nacer. Y es esto lo que está pasando o lo que va a pasar a partir de esta conjunción, que el anticipo fue en el 80, que se estabiliza en el 2020 y que durante los siguientes 220, 200 años, pues vamos a vivir como ese proceso de la corrupción y la generación del que hablaban o del que hablé al principio asociado a los griegos.
Entonces, análisis, porque si no me quedo filosofando y me quedo hablando mucho. Colombia, entonces, Catún de Colombia. Miren cómo es esto de perfecto. Y desgraciadamente nos tocó a nosotros un Catún con un Marte angular formando una cuadratura con exacta partil con Plutón en el medio cielo, en conjunción con el medio cielo. ¿Qué está pasando en este momento en nuestro país? Pues lo que ustedes han visto en las noticias. Estamos en todo este tema de inconformismo, de protestas, de revueltas, de la crisis del coronavirus, de crisis económica, de la pelea entre izquierda y derecha, entre el socialismo, la contaminación que estamos teniendo. Si nos vamos a estos antiguos astrólogos persas y hablamos de Oriente y hablamos del sur, pues miren que nosotros estamos recibiendo mucha influencia del sur, de lo que está pasando y pasó en Chile hace un año, hace 2 años, en todo este tema estudiantil y revueltas que desembocó en que hoy Chile está haciendo una nueva constitución, eligiendo o ya eligieron a los que van a redactar esa nueva constitución, que en su porcentaje, en la mayoría son de izquierda, y pues a nosotros nos está contaminando el sur y también el oriente. ¿Y qué tenemos nosotros en el oriente? A Venezuela. ¿Y qué está pasando? Pues que estamos viviendo esta cuadratura durante 20 años, desafortunadamente. El mes pasado, el 29 de abril, se convocó a una marcha, a una protesta, a un paro en nuestro país. El 1 de mayo, que es el Día del Trabajo acá, y yo hago los atacires para ese ciclo, para ese día, puntualmente, el 29 que inicia el paro y el 1 de mayo, que fue un sábado, donde empieza, digamos, como el tema de violencia, saqueos, todo esto que ya han vivido en Chile y los venezolanos, pues miren que puntualmente, exactamente en ese momento, es cuando Plutón, que está en 0 grados, está haciendo una conjunción exacta con Júpiter y con Saturno. Para mí, lo que está buscando, digamos como lo que se está buscando, no puedo decir quién, porque pues hay muchos protagonistas dentro de esto. Lo que se está buscando es como desestabilizar el gobierno y tratar de tumbar al presidente. Eso es lo que yo analizo. Y en este cuadrito, que si han trabajado alguna vez con el concepto del divisor y el participante, nuestro país, Colombia, empezó a partir del 19 de septiembre del 2020 con el divisor Marte, el acompañante Marte en oposición. Entonces, hasta el año 2026, pues vamos a tener a Marte como maléfico y a partir del 2026 a Saturno con Marte también en oposición. Entonces, pues son épocas duras y tensionantes para nuestro país. ¿Qué hago yo? ¿Y por qué ahora me metí con otra cosa de la que no había hablado, que es el divisor y el participante? Es porque dentro de la astrología mundial, pues uno tiene que sacar muchos ingredientes. De pronto es como al cocinar la receta, uno dice, ve, qué rico si le pongo albahaca y la receta no dice. Pues trabajar con el divisor y el participante y entender los ciclos anteriores, eh, este es el que estamos viviendo hoy, el que está acá señalado, que ya ahorita tenía un zoom. Pero miren cuándo se dio esa misma, digamos, esos mismos divisor y participante en 1931. ¿Qué pasó? Acá tengo todo lo que sucedió en ese ciclo y miren que esto parece como calcado a hoy, a lo que está pasando en Colombia. Coléricas manifestaciones de los empleados en Medellín ante los bancos de la ciudad. Quemaban bancos. ¿Qué hicieron ahora? Quemaron bancos. Entonces es un tema de inconformismo contra el establecimiento. Sombrías declaraciones del Banco de la República en 1930. Acuérdense, estamos en plena época de recesión mundial, del gran crash en Estados Unidos del año 29. Entonces, pues había un personaje que marca definitivamente la historia de Colombia. Eso también cabe dentro de un catún, pero no es un catún de los de final de tierra y principio de aire,
que es este personaje que se llama Jorge Eliezer Gaitán. A partir del asesinato de él en 1948 es cuando empieza el Bogotazo, y ahí es donde se dispara en Colombia todo el tema de la guerrilla, digamos, de la división del pueblo, de ricos y pobres. Este señor, miren lo que hace en 1930, desata un gran debate sobre el régimen de la propiedad en Colombia, pero también denuncia los atropellos contra los labriegos y los colonos. El Cabildo en Bogotá habla sobre apropiación de terrenos para construir escuelas. Y en el 31, que es donde estamos acá, y pues todo lo que, pues digamos, es el tema de inconformismo. El gobierno decreta, hay decretos sobre el papel moneda, sobre el oro. Bueno, en fin, este es un ciclo que parece calcado a lo que estuviéramos viviendo hoy. Y hay dos anteriores, uno en 1902 y otro en 1896. En este periodo es el final de una guerra que tuvimos en Colombia, se llamó la Guerra de los 1000 días. Eh, 10 años después, esto fue 10 años después de una constitución que fue la de 1886, y en 1902, pues el presidente marroquín hace, digamos, como que decreta unas medidas para evitar la corrupción administrativa pública. Hay una quiebra de bancos en Antioquia, 6 bancos se quiebran. Perdón, hay una neurosis financiera, y la población en Bogotá principalmente empieza a extenderse hacia el norte. Entonces, casi como un tema de migración, de salir de la ciudad en momentos de crisis. Si, si nos metemos con el cero de Aries, pues lo mismo. Aquí también hay un montón de información. El cero de Aries de 2021-2022, ¿quién quedó otra vez desafortunadamente angular? Marte, que es la casa 4 en astrología mundial, en donde se estudia la oposición al gobierno, entre otras cosas. Ahí está el pueblo, la luna, Marte y el nodo, los tres haciendo oposición con el nodo sur, en la casa donde se estudia al gobernante o al presidente. Entonces miren toda la tensión que estamos viviendo, que pobrecito no quisiera ya estar en los pantalones de nuestro presidente. También queda un Mercurio exactamente angular, formando parte de esa T cuadrada durante todo este año hasta que se vuelva a cambiar esta revolución del año. Y en direcciones primarias, pues también hay marcadas tendencias a tensiones y a conflictos en direcciones primarias de Ptolomeo. En esa carta se ven. En México. Entonces, en México, ¿qué tenemos? La luna angular, tenemos el sol también allá arriba en la casa del gobernante, representando al gobernante en conjunción con el medio cielo y formando estas cuadraturas. Lo que pasa es que allá, pues no sé, ustedes son los de su país y los expertos, pero como que la gente, o son tantos que como que las revueltas no se ven o por lo menos desde acá no se ven tan marcadas, pero sí hay un Marte acá en su domicilio, formando una cuadratura. Ese Marte está formando esa cuadratura con Plutón en la casa 11, y pues puede que más adelante por aquí, 2022, finales de este año y 2022, esto es diciembre del 2020, esto sería diciembre del 2021, esto sería diciembre del 2022. Entonces, pues ya veremos cómo a ustedes les toca esta activada de Marte y esa activada de la cuadratura con Plutón en este periodo, y pues en lo que ustedes están viviendo ahora como pre, preelecciones y el tema político y la crisis económica. Pero miren que esta onda que en México está en el 2022, si yo me devuelvo a Colombia, pues a nosotros eso nos está tocando en este momento. Entonces, ¿qué se va a ver en México? Pues que esto puede ser aquí ahorita algo de tensión, pero no con esa luna, pues todo el tema del pueblo o lo que está pasando con la división, izquierda, derecha,
pero pues lo que van a tener acá con Marte ya cuando esté activa esa cuadratura. O por ejemplo esta, que la señal importante, entre diciembre del 2025 y marzo del 2026, este periodo, ¿qué ventaja tienen ustedes? Que tienen a partir del 27 de diciembre de este año, el divisor es Júpiter y el acompañante es Venus y están en conjunción. Entonces, pues esto da para mí un poquito más de tranquilidad. Esta es la carta de México. Ahí la ven chiquitica, pues la metí. Esta es la carta que creo que está verificada o que yo he oído o he visto por Walter Anliker. No sé si es la que ustedes todos comparten, pero digamos que el Júpiter angular benefactor que ustedes tienen como un protector eh, no veo, no veo que esto sea tan crítico como si nos toca a nosotros. Ahora con Júpiter y Venus y después con Venus y Venus nuevamente de acompañante. Para Estados Unidos, entonces el Catún queda muy parecido al de Colombia. Estamos eh, eh, muy cerca de Meridiano, pero el Marte no queda tan angular, pero sí queda metido en la casa 12. Lo mismo, este tema de lo político, el dirigente, el presidente, etcétera, todo el tema del extranjero, eh, con ese sol como protagonista en la 9, el tema de comunicación y creencias, y lo que ya está pasando en ese país que nunca antes habíamos visto y producido por el don Trump. Y es este tema de polarización y división tan marcada entre ricos y pobres. Yo pongo dentro de ese análisis y lo hice con estas astrodinas, pero también haciendo la TASIR sobre el Catún, como periodos representativos y o críticos para Estados Unidos, febrero-mayo del 2024, junio-agosto del 2025. Ahí es donde el Catún, hay una conjunción del Catún a Marte y cuadratura a Plutón, entonces a ellos se les activa ahí. De noviembre a diciembre del 2025, de marzo a mayo del 2026, en abril del 2029, de julio a diciembre del 2030. Solo me metí con 10 años, es decir, era como analizar esto, pero pues hay otros 10 años después que son estos otros. Con la Unión Europea. Entonces, más o menos lo mismo, pero en casas diferentes, con ascendente muy distinto y digamos todo lo importante está pasando a nivel económico y a nivel del empleo con ese Catún, con las tensiones que hay también en el tema de los jóvenes y todo el tema migratorio y digamos, toda esa gente está llegando a Europa que si no hay trabajo y las ayudas y demás, pero bueno, ahí se están viviendo esas tensiones y también los periodos en los que están marcadas, pues si ven esta onda que para Colombia está acá, para México está más adelante, para Europa está alrededor, si esto es 2020, esto es 2021, 22, 23, 24, lo mismo 2024, 2025, con esta oposición Infortunio Marte en el eje 4-10. Entonces, pues ahí veremos qué pasa con la China. Entonces, China tiene una cosa muy importante, no lo mostré en el análisis anterior, pero hubo un periodo de los mongoles en el que cuando hice los catunes, porque hice muchos catunes para analizarlos y poder escoger, digamos, con los que iba a trabajar, pero miren que China tiene el catuno, la conjunción exactamente angular en la casa 4. Esto pasó igualito en toda la época de las conquistas mongolas y en todo ese tema del crecimiento como potencia. Entonces, pues para la China, que además es un país Libra y que su ascendente quedó en Libra, en el Catún, y que Venus, su regente, está formando un trígono con Quirón en el tema laboral, pero también en el tema económico, pues ese segundo benefactor pues yo con absoluta seguridad podría decir que destrona a Estados Unidos muy pronto como potencia, si es que no está ya destronado. Bueno, ¿qué hice acá?
el gráfico de astrocartografía para ese Catún. Entonces, esta es la línea del Catún que pasa exactamente angular, allá está Beijing. ¿Y qué es importante? Pues si nos devolvemos acá, los enemigos declarados y los enemigos ocultos. Enemigos declarados regidos por Aries y enemigos ocultos regidos por Venus, Venus y Marte. Y si nos vamos a este mapa y vemos por dónde pasa Marte angular, pues coge Europa. Y por dónde pasa el Venus angular, pues coge a Estados Unidos, pero también está enmarcado dentro del Catún que queda arriba en el medio cielo eh, 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 con Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué vamos a seguir viendo? Más guerra, más guerra y más guerra comercial, más guerra de potencias. Entonces, ¿qué digo yo acá? En un análisis de las etapas de la historia. Pues sabemos que la historia se vive en prehistoria, antigüedad, media, edad moderna, edad contemporánea, y yo digo, ¿y esta qué? Para mí, lo que está pasando, y ese es una conferencia que también hice el año pasado, que está en YouTube, muy larga, el año pasado, sobre la pandemia y el tema histórico, pues lo que para mí está pasando es que estamos cambiando de era y esta edad se va a llamar de alguna manera. ¿Cómo le irán a poner? Pues para mí es el final de una era y el principio de otra. Y no de era de Acuario, no estamos hablando de precesión de equinoccios, estamos hablando de nuestro tiempo más acá. Entonces, ¿producida por qué? Para mí el coronavirus es el detonante de todo esto. Las criptomonedas, el cambio radical del capitalismo, la crisis mundial, la llegada a Marte, y ahí todavía hay mucho más por escribir. Entonces, por qué le puse yo a la conferencia La Nueva Inquisición? Ahí está la comparativa de esta pintura que es de Pedro Berruguet, eh, que es la representación del inquisidor, de la Inquisición. Pues ahí se ve todo, los inquisidores, el gran inquisidor. Y para mí, ¿cuál es la nueva Inquisición? Pues miren que le puse una plaquita a cada uno, a este como la inteligencia artificial, a esta como la salida del planeta, salir corriendo, ya lo destruimos, ya necesitamos conquistar otros mundos. El tema de la vigilancia, siempre latente, digamos como el tema atómico, la división entre Oriente, Occidente, Norte, Sur, ricos, pobres, izquierda, derecha en el mundo, el, el chamuscado, el quemado, ¿cuál es? Por eso tengo ahí al hombre de Vitruvio, el de Leonardo, que está basado en Vitruvio, y todo lo que tiene que ver con las redes y el Internet y la vigilancia. Entonces, ¿por qué o para qué? Esta parte que quiero exponer, sigo, vuelvo y pregunto, porque lo que viene adelante es ya no tanto gráfico, es mucha información sociológica. ¿Vamos bien? ¿Quieren que me apure? ¿Quieren hacer una pausa?